Buenos días, sean todos bienvenidos al inicio del ciclo de seminarios para mantener la docencia en nuestro posgrado. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que es la osteomielitis. La osteomielitis es una de las principales causas de patologías infecciosas a nivel del tejido óseo y que puede ser complicaciones de otras infecciones, y por eso su adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento son de vital importancia para nuestra especialidad. La osteomielitis como tal se define como una patología o un proceso inflamatorio e infeccioso de la cortical y la médula ósea, que se puede extender a los tejidos blandos subyacentes. Esta es producto de diversos patógenos, no únicamente de bacterias, sino también puede ser producida por virus, helmintos y protozoarios. Nelaton en el año 1844 acuña por primera vez el término de osteomielitis. La raíz de este término deriva del nombre osteo, que implica hueso, o la cortical, mieli, que significa la médula, y itis, que es un proceso inflamatorio para definir esta patología. Teniendo algunos términos relacionados con esta patología, vamos a definir lo que es la osteitis. La osteitis no es más que un proceso inflamatorio del tejido óseo, o sea, únicamente que compromete la cortical. La mielitis es una infección del tejido conectivo mieloreticular. Es un proceso inflamatorio de lo que son las vainas mielínicas, que se puede ver en diversos procesos degenerativos y que muchas veces es confundida. Y la periostitis no es más que una inflamación del periósteo, que es la membrana que rodea el grueso y que corresponde a un elemento de vital importancia en la edad pediátrica por las características biológicas que le confiere al hueso. Dentro de los términos relacionados también tenemos que definir lo que es el secuestro y el involucro. El secuestro no es más que una imagen radiolúcida, radiológica, en la cual vamos a ver que no es más que la representación en imágenes radiológicas del proceso de destrucción ósea de la cortical y de la médula ósea, producto de la necrosis ósea, que es secundaria a la hipoperfusión del tejido tisular por el daño que producen los diversos patógenos. Y el involucro no es más que una reacción o un intento de regeneración ósea fallido alrededor del área de secuestro, que indica que el tejido circundante está viable, tratando de hacer una regeneración que no es viable por la misma colonización de los factores y a los agentes patógenos. En esta imagen radiológica podemos ver lo que es el secuestro y el involucro, viendo lo que es el secuestro del área de osteólisis o radiolucencia y el involucro la esclerosis subyacente o alrededor de este tejido. Otros términos a definir es la forámina, que no es más que son perforaciones de segmentos óseos que se encargan de conectar las áreas de secuestro e involucro, movilizando el pus de un área a otra. Y la fístula osteocutánea, que no es más que un trayecto epitelizado en el cual hay comunicación del tejido óseo con la piel y los tejidos blandos adyacentes. El acceso de Brody no es más que la forma subaguda de la osteomielitis, en donde vamos a encontrar focos de tamaño variable múltiples que presentan infección activa delimitada por un tejido de granulación rodeado de hueso esclerótico. Dentro de las diversas clasificaciones de la osteomielitis, una de las principales es la clasificación de Waldovet. La clasificación de Waldovet habla de lo que es el mecanismo de infección ósea, que vamos a tener osteomielitis hematógena por contigüidad y asociada a insuficiencia vascular, y las por el tiempo de infección, agudas y crónicas. La osteomielitis hematógena es la más común en los pacientes pediátricos. Se produce por una locución bacteriana a nivel del tejido óseo por focos a distancia, como por ejemplo vía urinaria, vía respiratoria. La por contigüidad es por adyacencia a un foco infeccioso. Se produce la colonización del tejido óseo por las bacterias u otros patógenos, como es en el caso de las osteomielitis postraumáticas y en las infecciones asociadas a implantes. Y la asociada a insuficiencia vascular, como puede verse en pacientes con insuficiencias venosas, con úlceras venosas con exposición de tejido óseo, o en pacientes con pie diabético. Y de acuerdo a su evolución las diferencias en agudas, que son episodios iniciales de osteomielitis con edema, pus y congestión vascular, y las crónicas, en las cuales ya hay la presencia de isquemia, necrosis ósea, secuestro e involucro. De acuerdo a la clasificación según el tiempo de evolución, las osteomielitis agudas menor a 2 semanas, usualmente más comunes en pacientes pediátricos, subaguda de 2 a 6 semanas, y las osteomielitis crónicas con un periodo mayor a 6 semanas de evolución. Tierney y Mather realizan una de las clasificaciones más completas, que es una clasificación tomográfica y clínica, en la cual vamos a diferenciar por estudio tomográfico y por el estado inmunológico del huésped
diversos grupos de osteomielitis. Teniendo en cuenta primero lo que va a ser el estado del tejido óseo, vamos a tener la tipo 1, que es una osteomielitis medular, en donde hay una infiltración o un proceso infeccioso que compromete únicamente la medular del hueso. El tipo 2, que es la superficial, en la cual hay compromiso solamente de la cortical de un segmento del hueso. La tipo 3, que es localizada, en la cual va a haber infección de un segmento cortical y medular, y la tipo 4, en donde es la osteomielitis difusa, en la cual hay toque de toda la estructura cortical y medular del hueso. En cuanto a las características del huésped, vamos a tener los tipos A, que son huésped inmunocompetentes, los tipos B, que van a ser BL, los que tienen compromiso local, como son pacientes con pie diabéticos, insuficiencias venosas, y los tipos BS, en donde va a haber compromiso sistémico, como pacientes asociados a malnutrición, pacientes con falla renal o hepática, por ejemplo, y los tipos C, en aquellos en los cuales el tratamiento es peor que la enfermedad. En cuanto a las patologías que comprometen al tipo sistémico, vamos a tener la desnutrición, la falla renal y hepática, la diabetes mellitus, la hipoxia crónica, las enfermedades inmunológicas, pacientes con patologías oncológicas, edades extremas de la vida e inmunodeficiencia por HIV. Y los locales vamos a tener pacientes con linfedema crónico, pacientes con compromiso venoso mayor o menor, vasculitis, éstasis venosa, fibrosis por radiación, neuropatía, y el simple hecho de que un paciente tenga hábito tabáquico ya lo clasifica como un tipo de Cirne-Maber BL, por las alteraciones que produce el cigarrillo sobre lo que es la oxigenación de los tejidos. En cuanto a los principales organismos o patógenos causados de acuerdo a la edad del paciente, vamos a tener que en menores de un año el principal va a ser el Streptococcus del grupo B, seguido del Staphylococcus aureus y la Escherichia coli, producto de infecciones del tracto urinario e infecciones de la vía digestiva. En pacientes de 1 a 16 años seguimos con el Staphylococcus aureus como principal causante, seguido del Streptococcus pyogenes y el Haemophilus influenzae, que ha disminuido su incidencia por la incorporación de las vacunas antihemófilos en el grupo de los pentavalentes. En los adultos mayores de 17 años sigue siendo el Staphylococcus aureus el principal germen causal, seguido de la Pseudomonas aeruginosa, la Serratia marcescens, la Escherichia coli y Staphylococcus del género coagulasa negativo. En cuanto a los gérmenes causales de osteomielitis, de acuerdo a la clasificación de Cirne-Maber, en los estadios 2, 3 y 4, es producto de múltiples organismos usualmente, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, el Streptococcus pyogenes, las especies de enterococos, los bacilos gram-negativos y los anaerobios. En pacientes con diabetes asociados se asocian otras bacterias como el Proteus mirabilis, el Enterococcus especie y los anaerobios. Y en las osteomielitis vertebrales, los principales van a ser el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y la Pseudomonas aeruginosa. Cuando la patogenia, la principal vía de entrada va a ser, las vamos a distinguir en osteomielitis hematógena, donde la entrada es a través de los vasos sanguíneos, la osteomielitis por contigüidad con diseminación de un foco contiguo y las por implantación directa por un implante o reemplazo articular en una cirugía. Fisiopatológicamente vamos a ver que pueden haber lesiones a nivel de la piel, o las lesiones a nivel de la piel y las lesiones por contigüidad van a producir aumento del edema tisular, lo cual va a llevar por contigüidad a la colonización bacteriana del tejido óseo, con la formación de un absceso que va a infiltrar el periósteo, y posteriormente va a haber la infiltración bacteriana, las cuales se van a organizar en grupos de bacterias que se van a conglomerar y formar una estructura conocida como el biofilm, el cual va a aumentar la resistencia de los macrófagos. Se van a hacer trayectos sinuosos con inflexión e inflamación de lo que es la cortical y la médula ósea, lo que va a llevar a un aumento de la presión tisular, y cuando hay aumento de la presión tisular va a haber hipoperfusión de los vasos sanguíneos medulares, lo que va a llevar a la necrosis ósea, y también el aumento de la tensión del oxígeno va a disminuir la actividad de los macrófagos, con lo cual se va a hacer un círculo vicioso que va a perpetuar el proceso infeccioso hasta producir la destrucción de la mayor cantidad de tejido óseo posible hasta su detección y tratamiento.
Las bacterias van a haber receptores específicos para el colágeno y las proteínas óseas y se va a formar un glicocálix que va a expresar proteínas como las BMP, las cuales van a inhibir la acción de los fagocitos y evitar la acción de la mayoría de los antimicrobianos, haciendo que la carga negativa del tejido óseo desvitalizado y del implante promueve la adhesión del organismo, produciendo lo que llamamos biopelícula, que en la imagen podemos verla como esa imagen en microscopía electrónica donde vemos la agrupación de las bacterias que le permite la transmisión de codificación genética para las siguientes especies y así como mensajes de señal a señal de células a células bacterianas que van a promover lo que es la resistencia bacteriana. Es por eso que la erradicación de este proceso es tan difícil. En cuanto al riesgo de infección, de acuerdo a la clasificación de Gustilo y Anderson, sabiendo que las fracturas abiertas tienen una alta predisposición para convertirse en osteomielitis crónica, vamos a tener que en las Gustilos tipo 1 va a haber un riesgo del 2%, en las Gustilos tipo 2 del 2 al 7%, y las Gustilos tipo 3 la vamos a dividir en grupo A, B y C, en donde los grupos tipo 3A tienen una incidencia de 7%, las tipo 3B del 10 al 50% y las tipo 3C de 20 al 50% por la disminución de la perfusión tisular asociada al daño vascular. En cuanto a sus formas clínicas, la osteomielitis aguda es más frecuente en niños de 2 años en adelante, tiene predisposición por los varones, tiene una localización metafisiaria, su principal vía de contagio es hematógena y los focos primarios pueden ser infecciones dentales, infecciones de las vías urinarias, respiratorias y otros procesos infecciosos. En cuanto a la patogenia, vamos a ver que por contigüidad a nivel de la piel, las vías respiratorias u otros, se va a producir un foco infeccioso, el cual va a llegar por el torrente sanguíneo a la metáfisis de los huesos largos, produciendo hiperemia y edema, congestión de los vasos sanguíneos, que va a llevar a necrosis y destrucción ósea. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se va a dar por una anamnesis adecuada, donde se van a identificar factores de riesgo y los antecedentes traumáticos o antecedentes de otros focos de infección. Se realiza un examen físico completo, donde usualmente va a haber dolor en el foco de osteomielitis. Y a la menor sospecha de que se esté iniciando un foco de osteomielitis aguda, hay que hacer hospitalización, exámenes de laboratorio e imágenes para evitar la progresión de la enfermedad, para disminuir el riesgo de necrosis ósea y la cronificación. Dentro de los diagnósticos y estudios de laboratorio solicitados, hematología completa, en la cual se va a evidenciar leucocitosis, tiempos de coagulación, proteínas, puede haber hipoproteinemia asociada, sobre todo en pacientes con malnutrición, hemocultivo, PCR y BCG. A pesar de que la BCR y la BCG no son específicos, nos van a brindar lo que son los reactantes de inflamación, los cuales tienen una importante relación con el proceso y la cronificación, o sea, con el diagnóstico de la osteomielitis y la cronificación de la misma. De los estudios de imágenes a solicitar, iniciamos con un estudio radiológico apilateral de la extremidad afectada y de las articulaciones adyacentes, que debe incluir ambas articulaciones adyacentes a la diáfisis o al segmento afectado. La rayos X inicialmente muestra cambios a partir de las 2 semanas, aunque hay estudios que revelan que ya hay cambios a nivel del periósteo a partir de los 10 días. Los cambios radiológicos van a aparecer cuando hay una pérdida del tejido óseo entre el 50 y 60% de destrucción cortical y medular. Y podemos ver signos indirectos como la inflamación de tejidos blandos, la elevación perióstica, que es de bastante importancia en los niños, y puede haber signos indirectos como osteopenia focal y focos de osteogénesis cercanos al área afectada. El estudio tomográfico va a tener una principal y vital función en cuanto es el diagnóstico de la osteomielitis crónica, porque nos va a permitir observar la presencia de secuestros e involucros y la cantidad del segmento óseo que está involucrada. Y nos permite hacer el estadiaje de acuerdo a la clasificación de Sierra-Mader. A nivel de la osteomielitis aguda, solamente vamos a ver incremento de la densidad medular y presencia de gas intramedular. El estudio de resonancia magnética nuclear tiene una sensibilidad del 95% con una especificidad del 85%. Permite ofrecer mejores detalles anatómicos no solo del compromiso óseo, sino también de los tejidos blandos y los compartimientos afectados. Es de elección en osteomielitis vertebral, en vista de las características de los elementos que conforman la columna vertebral, como es el disco y los cuerpos vertebrales, así como los ligamentos, nos permite diferenciar adecuadamente esta patología. Y también
permite ser un método precoz para la detección de la osteomielitis crónica, de la osteomielitis. Este, y también recordemos que la osteomielitis es la gran simuladora y muchas veces puede ser confundida con patologías de tipo neoplásica. Es por esto que el estudio de resonancia magnética nuclear es de vital importancia en esta. La gammagrafía trifásica tiene una sensibilidad del 95% y permite identificar áreas de necrosis que no son visibles por estudios radiológicos, tomográficos o de resonancia magnética nuclear. Y así como permite ver lo que es el porcentaje de irrigación del tejido. Y el diagnóstico definitivo lo va a dar la biopsia del tejido óseo. Esta va a aumentar el porcentaje de positividad del cultivo y va a ofrecer mejores resultados que la biopsia por punción y permite realizar tanto cultivo como estudio histológico del hueso y tiene una sensibilidad diagnóstica importante, así como permite hacer diagnóstico diferencial con patologías de otro tipo como patologías neoplásicas. Es importante aclarar que el estudio microbiológico o la toma de cultivo de las fístulas no está indicado en vista de que éstas poseen flora contaminante y no va a permitir orientar la antibiótico-terapia hacia el germen causal específico que está generando la patología. Por eso no son recomendables las tomas de cultivo de la fístula ni del trayecto fistuloso. En cuanto al abordaje terapéutico de este paciente, lo más importante es determinar el estadio de este paciente, porque esto nos va a dar mejores resultados en la terapéutica que vamos a instaurar y nos va a definir qué pronóstico podemos esperar en este paciente. No es lo mismo tratar a una osteomielitis medular en un huésped inmunocompetente a en un huésped tipo C, o tratar una osteomielitis cortical en un huésped tipo C que en un huésped tipo BL. En cuanto a lo que se estadifique el paciente, inmediatamente que se estadifique se desarrolla un plan de tratamiento. En los huesos A o B puede hacerse lo que es el salvamiento de la extremidad y en los huesos tipo C puede realizarse el tratamiento paliativo o terapia de supresión antimicrobiana y la amputación sí y solo esta no representa más riesgos que beneficios para el paciente y la optimización médica y el abordaje interdisciplinario de estos pacientes es esencial. Los pilares del tratamiento de esta patología va a ser el estado general del paciente, así como este es un paciente que debe ser de manejo multidisciplinario. No por ser una infección ósea debe ser compromiso únicamente del traumatólogo tratar a estos pacientes. Estos pacientes van a meritar múltiples disciplinas, como por ejemplo es la evaluación por medicina interna, infectología, terapia nutricional, soporte y apoyo psicológico en vista de que algunas veces estos tratamientos se pueden ser prolongados y con terapias que van a prolongarse en el tiempo con muchas incomodidades y pueden estar asociadas a cuadros clínicos de depresión. La antibiótico-terapia que debe ir orientada hacia los gérmenes causales más comunes de acuerdo al grupo etario y tipo de infección y posteriormente la toma de cultivo y muestra debe ser específico para el agente causal y a las dosis adecuadas, adecuándolo al funcionalismo del paciente. Si tiene afección renal o hepática, hacer la adecuación de acuerdo a tasa de filtración glomerular y a la función hepática y al tratamiento quirúrgico, que es lo que nos compete a nosotros. La supresión antimicrobiana está reservada únicamente para huésped de tipo C, en los cuales la expectativa de vida es muy baja y lo que se hace es la indicación de antibiótico-terapia de amplio espectro por tiempo prolongado para hacer supresión de la infección, haciendo un periodo latente en la cual no se van a presentar síntomas como dolor óseo o descarga purulenta para hacer un mejor calidad de vida del paciente hasta que llegue su muerte. En cuanto a los principios quirúrgicos de esta patología, vamos a definir 4 principios básicos que son elementales en el manejo actual de esta patología, que va a ser el debridamiento amplio, en el cual se utiliza principio de resección oncológica, o sea, con márgenes amplios, todo tejido, bien sea de partes blandas o óseo desvitalizado, debe ser retirado. Lo que es el manejo del espacio muerto, el cual lleva una alta recidiva de esta patología,
y la dirección de la evolución de las partes blandas y por último reconstruir el defecto óseo. Siempre la reconstrucción del tejido óseo va a ser la última etapa y solamente puede ser llevada así y solo si se ha logrado la erradicación del proceso infeccioso. Si no, la reconstrucción del defecto óseo va a ser un fracaso. En la etapa 1 se llega a remover todos los tejidos blandos no viables, incluyendo el trayecto fistuloso, y se debe de evitar todo tejido óseo no viable hasta conseguir que el hueso sangre lo que es denominado el signo de Paprika. El manejo del espacio muerto es vital, en vista de que si permitimos la existencia del espacio muerto puede haber recidiva de la infección, no va a haber un control adecuado de las partes blandas y entonces está indicado el uso de perlas de polimetilmetraquilato y el antibiótico que se utiliza con ellas debe ser hidrófilo y termoestable, recomendado vancomicina, ceftriaxona y en otros países donde cuentan con la tobramicina liofilizada. El rosario de perlas y el uso de BAC. Es controversial el uso de la terapia de presión negativa en vista de que si bien es una herramienta útil para el manejo de los tejidos blandos, también puede disminuir la concentración local del antibiótico, con lo cual va a ser más difícil el tratamiento. Podemos apreciar en esta imagen lo que es una debridamiento y descorticación amplia con el uso de perlas de polimetilmetacrilato con antibiótico terapia para el tratamiento de una osteomelitis en un tercio proximal de tibia. Es importante establecer que el uso de esta terapia de antibiótico con polimetilmetacrilato tiene un tiempo limitado. Ellos lo que hacen es aumentar la concentración tisular del antibiótico, pero esto llega a una vida útil, o sea, nosotros no podemos emplear esta terapia y mantenerla por un periodo mayor a 4 a 6 semanas, puesto que entonces haría un efecto contrario. En vez de administrar antibióticos localmente, lo que se comportaría es como un cuerpo extraño con una reacción inflamatoria asociada. Por eso hay que respetar los tiempos de la terapia. En cuanto al manejo de las partes blandas, es esencial utilizar cualquier técnica que sea necesaria para lograr la cobertura ósea. Estas técnicas van a ir desde menor a mayor complejidad. Vamos a iniciar con lo que es el cierre primario, sino un cierre por segunda intención, sino un cierre por terapia BAC, uso de injerto de piel, matrices dermales, colgajos locales, colgajos a distancia, expansores tisulares o colgajos libres. Esto nos van a permitir, de acuerdo a la localización de la lesión y a la extensión de la lesión, permitir una cobertura ósea adecuada que es esencial para mejorar el estado tanto de los tejidos subyacentes como del tejido óseo. Y en cuanto a la reconstrucción del tejido óseo, una vez logrado la cobertura de las partes blandas, el debridamiento y la disminución del espacio muerto, vamos a llevar a lo que es la reconstrucción ósea. Esta va a depender de si el defecto óseo es segmentario o no es segmentario. Si el defecto óseo no es segmentario y no hay una inestabilidad como tal de la extremidad, el uso de fijación adicional puede que no sea necesaria. Se debe planificar el injerto 6 a 8 semanas posterior al control de la infección para poder conseguir que injerto óseo no sea colonizado por bacterias y se recidive o se cronifique el proceso. Y en cuanto a los defectos óseos segmentarios, vamos a ver que la mayoría de ellos ameritan fijación para lograr la estabilidad, usualmente con fijadores externos. Usualmente dentro del grupo de los fijadores los más utilizados son los de tipo Ilízaro y los Orthofix, y se pueden utilizar técnicas adicionales como es la técnica de Masquelet y la técnica del transporte óseo y el acortamiento agudo. La técnica de Masquelet no es más que buscar la inducción de la formación de una película de proteínas de tipo BMP que va a favorecer la regeneración del tejido óseo para posterior la reconstrucción de la extremidad y la osteogénesis y osteoinducción. Y en cuanto al transporte óseo, esta técnica va a ser utilizada para poder cubrir defectos, sobre todo segmentarios, de una longitud de más de 3 a 4 centímetros, produciendo lo que es la osteogénesis a través del método de Ilízaro o con la fijación con Orthofix, lo cual va a conseguir, una vez que ya es erradicado el proceso infeccioso y que se ha retirado todo el tejido óseo, producir osteogénesis por distracción, llevando a la nueva formación de hueso y a la preservación de la extremidad.
Y el acortamiento agudo está indicado en defectos menores a 3 centímetros, permite una irrigación adecuada y una recuperación de las partes blandas, pero en defectos de más de 4 centímetros no se puede realizar por lo que es el efecto de las partes blandas que produce este acortamiento agudo. Como pudimos ver en la clase del día de hoy, el manejo de la osteomielitis es un manejo que requiere grandes habilidades del cirujano, que incluye desde lo que va a ser el diagnóstico precoz, preciso y eficaz de esta patología, así como una terapia multi e interdisciplinaria que permita dar los mejores resultados para el paciente, favoreciendo y mejorando sus condiciones sistémicas y locales para poder permitir un adecuado tratamiento del tejido óseo y de las partes blandas, que es lo que va a conllevar con éxito. También hay técnicas utilizadas más nuevas como el peroné vascularizado, la cual en otra clase sería bueno utilizarlo. Por eso, dentro de las nuevas destrezas que implican a los cirujanos ortopédicos y traumatólogos actuales, y así como los que se dediquen al área de reconstrucción, el uso de la microcirugía está cada día más en boga y debemos apoyarnos en servicios como medicina interna, infectología, nutrición y dietética, cirugía plástica, todo lo que conlleve a mejorar las condiciones del paciente, sin olvidar lo que es la rehabilitación oportuna, precoz y precisa, y la terapia psicológica asociada tanto para el paciente como sus familiares. Si nosotros logramos cumplir todos estos objetivos, vamos a tener un paciente que va a salvar su extremidad y con una extremidad funcional, libre de procesos infecciosos. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, estamos por acá.